Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de comunicación, el día de hoy desarrollaremos el tema el guión de un podcast. Un guión de podcast es la pieza fundamental de un programa. Es un documento que sirve para organizar el contenido de un episodio. Es una guía que contiene los detalles y las indicaciones necesarias para la realización de un podcast, así como los tiempos de las participaciones y cuñas. Estructura de un podcast. Todo el contenido de un podcast está organizado en tres partes. Acto 1. Introducción o inicio del podcast. Acto 2. El nudo o el desarrollo del tema. Y acto 3. El final o el desenlace de tu podcast. Todo esto representa el contenido de un podcast y como todo contenido siempre tiene un punto crucial, un clímax, donde logras captar la atención de tu público al enfatizar el contenido más sensacionalista de tu tema. Estructura del guión de un podcast. Todo escrito posee una estructura y el podcast no es la excepción. Como acabamos de ver, un podcast se divide en 3 actos. Por ende, estos actos se van a reflejar en el guión. Recuerda que el guión de un podcast es muy importante porque te permitirá organizar y tener en claro cuál será el contenido de ese episodio que emitirás. Este guión se divide en actividades y el tiempo que durará cada actividad. En cuanto a las actividades, tomemos en cuenta que se dividirá en 3. ¿Por qué? Porque el podcast tiene 3 actos. Entonces, pasemos al acto 1, o sea, la primera actividad, y esta está conformada por la introducción. ¿Qué contiene mi introducción? Es tu carta de presentación. Lo mínimo es presentarte a ti mismo y decir el nombre de tu podcast. Además, exponga el resumen del tema a tratar. Anuncia a las y los oyentes sobre qué vas a hablar y de qué forma lo harás. Esta actividad tendrá un tiempo aproximado de 4 minutos o menos. Segunda actividad, representativo del acto 2. Y aquí tenemos el desarrollo, el nudo de tu podcast. Es el cuerpo del tema a compartir, lo que deseas contar, el tema o asunto que deseas transmitir. ¿Qué contiene esta actividad? Fácil. Todo mi tema, el tema que he escogido para compartirlo con los oyentes, sea conceptos, opiniones personales y aportes que desee implementar a este tema. En el desarrollo estará todo el contenido detallado de tu tema, de lo que tú hablarás. Por lo tanto, esta actividad conlleva más tiempo, aproximadamente unos 12 minutos o más. Y por último pasamos a la tercera actividad representativa del acto 3. El final, el desenlace, la despedida. ¿Qué contiene la despedida? Despedida de aquellos oyentes que han estado contigo escuchando tus contenidos. Invita a la gente a comentar y compartir tus contenidos empleando diversos medios como las redes sociales. Se recomienda tener una frase final, una frase recurrente que repitas en cada programa. Esta despedida tendrá aproximadamente unos 4 minutos o menos de duración. Hemos visto la estructura del guión de un podcast. Teniendo esto claro, podemos pasar a la actividad principal del día de hoy. Planificamos nuestro guión de un podcast, para después redactarlo, por cierto. El objetivo de este podcast será: tu podcast a elaborar se enfocará en la contaminación del aire y del ambiente y qué acciones practicas y puedes proponer para mitigarlos. Planificamos. En esta etapa vamos a responder a unas cuantas preguntas para precisar cuál es el rumbo que tomará mi podcast. Primera pregunta: ¿cómo será la introducción de mi podcast? Aquí responderás en base a tu presentación personal y el nombre que tendrá tu podcast.
¿Cuál será el resumen del podcast? Aquí responderás sobre el tema que tratarás en el podcast. En este caso harás una presentación breve del tema que tratarás, siendo la contaminación del aire. Tercera pregunta. ¿Cuáles serán los puntos importantes del tema? Tocará que investigues sobre la contaminación del aire. Mencionarás la información relevante sobre este tema, concepto, causas, efectos, todo lo que puedas investigar. Cuarta pregunta. ¿Cuáles serán las propuestas que presentarás? En esta pregunta tendrás que presentar tus propuestas de solución que ayudarán a combatir el problema de la contaminación del aire. No olvides argumentar. Quinta pregunta. ¿Cuál será la frase que emplearás al final? Elabora una frase final que caracterice a tu podcast. Esta debe ser pegajosa y llamativa. Textualizamos nuestro guión de un podcast. Después de planificar y de tener en claro la meta y el objetivo de mi podcast, pasaré a redactar el guión. Bien, esta es la estructura que emplearé. En la parte principal tendré que escribir el nombre de mi podcast. Ustedes escogen el que sea más adecuado para ustedes. Tengo las actividades y el tiempo que voy a emplear. En esta oportunidad les daré un breve ejemplo de cómo podrían formular su guión. Claro, solo les ayudaré en la introducción y en la despedida, ya que el contenido tienen que investigarlo y tienen que aportar sus propias propuestas. Empecemos por la actividad 1, que representa al acto 1. Recordemos que la actividad 1 es la introducción. En la introducción se da la presentación personal y el nombre de tu podcast. He aquí un ejemplo. Hola a todos, soy Shirley. Les doy la bienvenida a un programa más de Somos Uno. En este ejemplo se puede ver cómo yo me presento y presento mi programa, presento mi podcast. Este es un ejemplo. Ustedes van a cambiarlo completamente y hacerlo a su manera. Después de la presentación personal y el nombre del podcast, seguía un resumen del tema que vas a tratar. Veamos el ejemplo que he preparado. Hoy en día sabemos las repercusiones que tiene y tendrá la actividad humana sobre nuestro planeta, sobre nuestra salud y nuestras vidas. Pero, ¿realmente hacemos algo por detener esta mala actividad? En el programa de hoy hablaremos sobre la tan conocida contaminación ambiental, contaminación del aire, de la tierra, como lo quieran llamar. Desglosaremos el tema a fondo y reflexionaremos, ¿realmente tendrá solución? ¿Cómo podemos nosotros frenar y aumentar la calidad de vida de nuestro planeta? Esto y muchos aspectos más aquí en tu podcast favorito. Aquí se puede ver una breve presentación del tema que voy a desarrollar de una manera amena y divertida, invitando a la gente a escuchar mi podcast. Toda esta introducción me llevará aproximadamente 2 minutos, tomando en cuenta la música y los efectos especiales que pueda implementar. La siguiente actividad representa al acto 2, el nudo o el desarrollo de tu podcast. Aquí se presentará información del tema y tus propuestas de solución. En este apartado ya no habrá un ejemplo, porque te toca a ti investigar sobre la contaminación del aire, seleccionar la información más relevante que desees compartir con tu público, además de implementar tus propuestas de solución que concienticen a tu público sobre el cuidado del medio ambiente. Aproximadamente esta actividad tomará un tiempo de 12 minutos o más, dependiendo de la información que desees transmitir y del dominio que tengas para hacerlo. Pasemos a la tercera actividad, la despedida, representativa del acto 3, el final, el desenlace. Recordemos que en la despedida se encontraba despedida de los oyentes y una invitación a reflexionar sobre el tema, comentar y compartir tu contenido. He aquí un breve ejemplo.
Y hasta aquí llega el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Hayamos reflexionado juntos sobre la importancia que tiene el cuidado de nuestro ambiente y nuestro planeta. Además, ya sabemos que podemos hacer algo, por más mínimo que sea, para cambiar su situación. Bien, si te gustó el podcast del día de hoy, te invito a que dejes tu comentario, tu aporte sobre el tema y compartas este humilde programa con tus amigos y amigas. Además de la despedida, se encontraba también la frase final, esa frase recurrente que repitas en cada programa. Veamos el ejemplo. Gracias por brindarme un pedazo de su tiempo y su atención. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente programa. Se despide su amiga Shirley aquí en Somos Uno. La frase final que he implementado a este podcast es: se despide su amiga Shirley aquí en Somos Uno. Es una frase que repetiré constantemente para que mi público sepa quién soy yo y cuál es el nombre de mi programa. Claro que esta frase puede tener otra peculiaridad, otro tipo de mensaje. Esta actividad tomará aproximadamente unos 2 minutos o menos. Yo calculo unos 2 minutos más los efectos o la música que le pueda implementar. Recuerda que los ejemplos que acabo de presentar en la estructura del guión del podcast son solo ejemplos. Tendrás tú que implementar, renovar, cambiar el contenido de tu guión de podcast. Estos no son para copiar. Tendrás que innovar y redactar tu propio guión de manera original. Y de esta manera doy pase a actividad y o reto. Bien, aquí te presentaré un resumen de la tarea del día de hoy. Elabora un guión de podcast sobre la contaminación del aire y del ambiente y tus propuestas de solución. Paso 1. Revisa la clase de hoy. Paso 2. Planifica la redacción de tu guión. Paso 3. Textualiza tu guión de podcast. Y paso 4. Envía tu guión culminado. Recuerda que tu actividad será evaluada bajo el siguiente instrumento de evaluación. El guión del podcast. Primer criterio. ¿En la introducción se visualiza el resumen del tema a tratar? ¿Sí o no? Esto vale 4 puntos. Criterio 2. En el desarrollo se presentan ideas y puntos de vista del tema que se desea compartir y las soluciones que se impulsarán. ¿Sí o no? También vale 4 puntos. Criterio 3. ¿El lenguaje es formal, claro y fácil de comprender? ¿Sí o no? 4 puntos. Criterio 4. ¿Se utilizan adecuadamente recursos como la cohesión y el uso de conectores? O sea, ¿tu mensaje es completamente claro y fácil de entender? ¿Sí o no? 4 puntos. Y criterio 5. En la despedida se presenta el llamado de acción, la reflexión sobre el tema y el agradecimiento a tu público. ¿Sí o no? 4 puntos. No te olvides de la frase final. Fecha de presentación de la actividad y o reto. Tienes hasta el día de hoy, 1 de junio, hasta las 7 de la noche, para hacerme llegar tu guión de tu podcast. Espero lo hayan comprendido. Sean puntuales, originales. Cuídense mucho. Hasta luego.